Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a aprender los conceptos básicos de las derivadas. ¿Para qué sirve una derivada? ¿Qué información nos da? Y cómo resolver una derivada según su definición. Bueno, pues una derivada de una función para lo que nos va a servir principalmente es para conocer cómo va cambiando esa función en el espacio. Aquí tenemos un ejemplo de una función, esta sería la función f de x igual a x al cuadrado. Y si nosotros calculásemos la derivada de esta función, que sería f' de x, ¿vale? La calculásemos en un punto determinado, por ejemplo, la calculásemos en el punto 1 para x igual a 1, ¿vale? Lo que nos va a dar esta derivada es un valor que va a ser la pendiente de la recta tangente a esta función. Vamos a dibujar la recta tangente justo en este punto. Tendríamos aquí nuestra recta tangente y tendríamos una pendiente. Pues la derivada en un punto nos va a decir el valor de esta pendiente. ¿Cuánto vale esta pendiente? Un ejemplo práctico para lo que sirve una derivada sería, por ejemplo, para hallar el mínimo de una función. ¿De acuerdo? Porque si nosotros tenemos esta función, vamos a terminar de dibujarla en el eje negativo. Bien. Si nosotros calculásemos la derivada de esta función en este punto, vamos a suponer que es el menos 0,5, y en este punto, que sería el 0,5, tendríamos dos rectas tangentes con pendientes opuestas. ¿De acuerdo? Aquí sería una pendiente positiva y aquí tendríamos una pendiente negativa. ¿Qué información nos da esto? Pues que la función ha cambiado. Ahora tiene aquí un mínimo, aquí estaba decreciendo con una pendiente negativa y aquí está creciendo con una pendiente positiva. De esta forma, la derivada nos va a servir para, pues eso, saber cómo va cambiando la función en función de su valor y podremos hallar valores mínimos, valores máximos de la función. ¿Cómo se calcula la derivada de una función? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se calcula en base a su definición, que es esta ecuación que veis aquí, bastante impresionante, pero luego en realidad cuando se va a derivar se hace de otra forma bastante más sencilla, pero esta sería la forma de derivar en función a la definición. Tenemos que la derivada de una función sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la función que hemos hecho antes, f de x igual a x al cuadrado. Bien, pues f' de x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Vale? Tenemos que sustituir donde hay x más h. X más h al cuadrado menos f de x, que sería x al cuadrado, partido por h. Bien, vamos a seguir. F de x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de, desarrollamos esto, sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado partido por h. Seguimos desarrollando. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, vale, tenemos aquí x al cuadrado y menos x al cuadrado, que se va y se nos queda esto, 2xh más h al cuadrado partido por h. Aquí podemos sacar h como factor común en el numerador y podremos eliminarla con el denominador. Vamos a verlo. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h partido por h. Aquí lo único que he hecho es
sacar esta h, factor común, y multiplicar. ¿De acuerdo? De forma que esto y esto se va. ¿Y qué se nos queda? F' de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, de 2x más h. Y ya resolvemos el límite. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta función. 2x más h. Cuando h tiende a 0, h, sustituimos h por 0, se nos queda 2x más 0 y se nos queda que es 2x. Por lo tanto, la derivada de f de x es 2x. Recordamos que la función original era x al cuadrado. Bien, pues ya tenemos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora vamos a ver cómo se deriva de forma rápida sin tener que recurrir a la definición, porque recurrir a la definición solo se realiza en momentos puntuales. La forma de derivar normalmente se hace de una forma mucho más sencilla, con otra definición. Y lo voy a explicar de la forma más básica que hay. Si nosotros tenemos una función como la que teníamos antes, f de x igual a x al cuadrado, la forma de derivar es, vamos a coger el numerador, ¿de acuerdo? Y lo vamos a mandar a multiplicar a la x, ¿de acuerdo? Se nos queda 2 por x. Y el numerador le vamos a restar 1. Esto quedará 2 menos 1. Por tanto, la derivada será 2 por 2 menos 1, 1x elevado a 1, que es 2x. Y esto nos va a servir para cualquier otra función que tengamos. Por ejemplo, vamos a coger otra función, f de x igual x cubo más 2x al cuadrado más 3. ¿De acuerdo? Esta es nuestra función. Vamos a derivarla. F' de x, ¿qué será? Bueno, pues lo que hemos dicho antes. Cogemos este primer componente, tenemos el cubo arriba, bajamos el 3, lo multiplicamos por la x y al 3 le restamos 1. Se nos quedará 3x al cuadrado más 2x al cuadrado. Este 2 baja a multiplicar, 2 por 2 quedará 4, x y 2 menos 1 quedará elevado a 1. Y en este caso, este valor que es una constante, cuando se deriva, se queda en 0. Tenemos 0, por lo tanto la función derivada será 3x al cuadrado más 4x. Así de fácil sería derivar una función. Como ya he comentado al principio, la información que nos da la derivada, la información más importante que nos da es la pendiente de la recta tangente en ese punto, a la función original. Es decir, si nosotros queremos saber la pendiente que tiene esta función, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en x igual a 2, queremos saber qué pendiente tiene, tenemos que sustituir este x igual a 2 en su derivada y obtendremos la pendiente de la recta tangente a esa función. Entonces f' para x igual a 2 será 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2. ¿De acuerdo? Esto es 12 más 8, 20. Este es el valor m de la pendiente de la recta tangente a la función original, que es esta de aquí. Esta de aquí. ¿De acuerdo? En futuros vídeos veremos derivadas más complejas y aprenderemos a calcular máximos y mínimos de funciones, que es sobre todo para que vamos a aplicar las derivadas aquí ahora al principio. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en los siguientes. Hasta luego.